Bienvenidos a este canal de evangelización. Veamos la segunda parte de parroquias vivas, sacerdotes, pastores y laicos comprometidos. Ahondemos ahora en las características que distinguen a las parroquias vivas. Veamos el primer punto: una parroquia que celebra su fe por medio del culto. Cada parroquia es fundamentalmente una comunidad que celebra su fe por medio del culto. La parroquia debe renovarse continuamente sobre la base del principio de que la parroquia tiene que seguir siendo primariamente comunidad eucarística. Nos dice el Papa Juan Pablo II en Ecclesia in America, número 41. Los feligreses encuentran a Dios y al misterio de la redención de Jesucristo de manera privilegiada en la celebración de los sacramentos y los ritos de la Iglesia, muy especialmente en el sacrificio eucarístico. La calidad de la vida sacramental es un indicador de la vitalidad y eficacia de la parroquia. Desde hace 2000 años, el tiempo cristiano está marcado por la memoria de aquel primer día después del sábado, en el que Cristo resucitado llevó a los apóstoles el don de la paz y del Espíritu. Una expectativa básica es que todos los feligreses reconozcan el culto como su centro y el núcleo en el que se basa todo lo demás. La liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Nos dice la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, en el número 10. Toda la vida litúrgica de la Iglesia gravita en torno al sacrificio eucarístico y los sacramentos. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1113. Los clérigos y los laicos planifican juntos y participan juntos en la celebración de la Eucaristía y de los otros sacramentos de la Iglesia, dedicando recursos apropiados a estas actividades. Evidentemente, el presbítero preside la celebración eucarística. Lo específico para estas expectativas básicas es que cada parroquia desarrolle una comisión de culto constituida en forma apropiada para brindar asistencia en la coordinación e implementación de la vida litúrgica de la parroquia y la catequesis apropiada para todos. Un equipo de liturgia de pastoral litúrgica de la parroquia. Y es importante que programe una cantidad adecuada, aunque no superflua, de celebraciones eucarísticas dominicales en proporción a la cantidad de feligreses y el tamaño del lugar de culto, que también proporcione en forma individual, si es factible, o en colaboración con otras parroquias cuando sea necesario, misas dominicales en los idiomas que hablan los feligreses. Nos referimos a parroquias donde haya una gran cantidad de fieles, por ejemplo, de lengua inglesa o de lengua francesa o de incluso de un idioma propio de la región, un idioma autóctono. Es importante para no dejarlos fuera. Asimismo, que celebre la misa del domingo con la mayor reverencia y de manera fiel a las leyes de la liturgia de la Iglesia y las pautas específicas de la diócesis. Es importante entender lo que en otras ocasiones nos dijo el magisterio de la Iglesia en San Juan Pablo II: el tiempo de la homilía, el domingo, 12 minutos, 15 minutos máximo, no más tiempo, porque a veces se da más tiempo a la homilía y se da menor tiempo a la liturgia de inicio y particularmente a la liturgia eucarística. Entonces esto es muy importante. Si se privilegia la homilía, sermón o reflexión en torno a la liturgia de la palabra, que se le quita mérito a los demás. Y no es el sacerdote el protagonista es Cristo, que también contiene todos los demás signos litúrgicos. Y por ello es importante que brinde homilías bien preparadas, estructuradas. La homilía solamente se dice después del Evangelio. No se dice otra homilía después de la comunión y otra homilía
después de la consagración y finalmente otra homilía después de la bendición, porque hay sacerdotes y diáconos que hacen esto y estos son errores litúrgicos. Esto habrá que omitirlo, que quitarlo. Por ello es importante que se cumplan con las normas litúrgicas para la predicación, para las homilías. La homilía solamente la dice válidamente el presbítero, el episcopo y también el diácono. Y en ausencia de presbítero, pues un laico bien preparado para la ocasión. Pero eso es una reflexión solamente. Es importante que se ocupe de la catequesis y la celebración del sacramento del bautismo de acuerdo con las pautas de las diócesis, que celebre plenamente los ritos litúrgicos del rito de iniciación cristiana de adultos, el RICA, para iniciar a los adultos y a los niños en edad de recibir la catequesis y recibir a los cristianos bautizados en la comunión plena. Se ocupe de la catequesis y la celebración de la primera penitencia, primera confesión, de la primera comunión y confirmación de acuerdo con las pautas de las diócesis. Brinde oportunidades regulares y adecuadas para la celebración del sacramento de penitencia o reconciliación de conformidad con la ley litúrgica y las pautas de las diócesis, así como también según las necesidades y conveniencias de los feligreses. Proporcione tanto en forma directa como a través de los programas de la diócesis una preparación eficaz para el sacramento del matrimonio y para su celebración, de acuerdo con las leyes de la Iglesia y las pautas de la diócesis. Asimismo, proporcione atención pastoral eficaz para los ritos fúnebres católicos y su celebración de conformidad con el ritual de exequias. Ofrezca suficientes servicios piadosos y devoción con sensibilidad cultural para satisfacer las auténticas necesidades de todos los feligreses. Es importante, sí, las celebraciones litúrgicas, pero no solamente eso. Celebre el sacramento de la unción de los enfermos en forma individual y comunitaria, según la demanda de las necesidades pastorales. Se ocupe de la celebración regular de los sacramentos para las personas con discapacidades, los enfermos, los ancianos y aquellos que se encuentran recluidos en su hogar. Mantenga registros parroquiales apropiados de los sacramentos y un registro de las intenciones para las misas de conformidad con el Codex Iurici Canonici, con el Código de Derecho Canónico y las pautas de la diócesis. Proporcione ministerios y servicios litúrgicos de calidad, con homilías bien preparadas, con inclusión de lectores, es decir, con la conformación del equipo de liturgia, los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, si son necesarios solamente, ministros del Ministerio de Música, directores, coros, cantores, músicos, ayudantes de altar, monaguillos, ministros de bienvenida, personas que se encarguen de la ambientación y de la recepción de las personas, de los fieles. Es conveniente que quienes participen en dichos ministerios, servicios, deben ser plenamente representativos de la comunidad parroquial. Proporcione en forma directa o en agrupaciones y a través de los programas de la diócesis, capacitación y desarrollo eficaces para todos los ministros litúrgicos. Proporcione otras formas de enriquecimiento de la vida litúrgica de la parroquia, tales como programación de la liturgia a horarios convenientes dentro de la parroquia, según corresponda, horarios escalonados dentro de la agrupación para el bien de las personas y para una participación y asistencia más eficaz, así como cursos de actualización litúrgica, curso de catequesis, formación catequética, bíblica, formación humana, retiros, paseos, convivencias, momentos de diálogo, momentos de oración, celebración anual de la devoción de los tiempos litúrgicos fuertes, promoción de la exposición del Santísimo Sacramento en forma frecuente y regular en cada parroquia y en sus capillas, también en los movimientos y la participación de la pastoral de enfermos en los hospitales.
proporcionar la celebración regular de la liturgia de las horas como una parte integral de la vida de oración de la parroquia, el Via Crucis durante los tiempos fuertes y el tiempo ordinario, el Via Lucis en el tiempo de Pascua, así como oficinas diocesanas que pueden brindar asistencia, oficina del culto, oficina para la formación de los laicos, oficina para la vida familiar, oficina de respeto por la vida, momentos de crisis, momentos de dificultad económica, etc. Es ardua la labor parroquial, pero en ella actúa Dios y se hace presente. Pasemos al segundo momento, que es una parroquia acogedora y con vocación social. Hacer de la iglesia la casa y la escuela de la comunión. Este es el gran desafío que tenemos ante nosotros en este milenio. Si queremos ser fieles al designio de Dios y responder también a las profundas esperanzas del mundo. ¿Qué significa todo esto en concreto? También aquí la reflexión podría hacerse enseguida operativa, pero sería equivocado dejarse llevar por este primer impulso. Antes de programar iniciativas concretas hace falta promover una espiritualidad de la comunión, una espiritualidad de la sinodalidad y de la esperanza, proponiéndola como principio educativo en todos los lugares donde se forma el hombre y el cristiano, donde se educan los ministros del altar, las personas consagradas y los agentes pastorales, los catequistas, donde se construyen las familias y las comunidades. Espiritualidad de la comunión significa, y de la sinodalidad, ante todo una mirada del corazón, sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. Espiritualidad de la comunión significa además capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del cuerpo místico y por tanto como uno que pertenece, para saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad. Espiritualidad de la comunión es también capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios, como dice San Francisco de Asís en el Testamento 14. Un don para mí, además de ser un don para el hermano que lo ha recibido directamente. En fin, espiritualidad de la comunión es saber dar espacio al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros, lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 2, y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos acechan, la envidia, la rivalidad, el individualismo, el afán de protagonismo, de aparecer, de ser aplaudido, atenta, y que además engendran competitividad negativa, ganas de hacer carrera, desconfianza y envidias. No nos hagamos ilusiones. Sin este camino espiritual, de poco servirían los instrumentos externos de la comunión. Se convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión más que sus modos de expresión y crecimiento, lo que dice Nuevo Milenio Ineunte en el número 43. Como comunidad de fe formada e incorporada al cuerpo de Cristo, la parroquia intenta cumplir la llamada de Jesús de satisfacer las necesidades espirituales, personales y sociales de todas las personas, respondiendo de ese modo a la dignidad de cada persona y reafirmándola, demostrando el amor y el afecto de Cristo y creando una sensación de pertenencia. La parroquia conoce y se preocupa por las necesidades de la comunidad y participa en esfuerzos y actividades destinados a satisfacer esas necesidades. Por eso es muy difícil para un párroco, un solo hombre, un sacerdote, llevar toda esta carga ministerial sobre su espalda. Es importante que haya vicarios, que haya diáconos permanentes, religiosas, consagrados y un sólido equipo laical y agentes de pastoral y catequistas, ministros de la Sagrada Comunión, etc. Una expectativa básica es que los feligreses establezcan y nutran un fuerte sentido de comunidad dentro de la iglesia más grande. Los miembros se identifican con la Iglesia Católica, también se identifican con su comunidad parroquial y se esfuerzan por mejorarla. El clero y los laicos tienen un profundo sentido de la importancia de la unidad entre los fieles en todas las parroquias y con el obispo. Además, cada parroquia necesita posibilitar y formar el liderazgo laical
Permitir la existencia de un ministerio en colaboración evoca los dones de todo el pueblo de Dios y expresa mejor la verdadera naturaleza de la iglesia. Asimismo, la participación y el liderazgo laicos deben ser un reflejo de la composición de la parroquia. De conformidad con estas expectativas, se espera que cada parroquia proporcione en forma individual, si es factible, o por agrupaciones, cuando sea necesario, atención pastoral para familias mediante iniciativas de bienvenida y comunicación, programas para padres, ministerio para personas divorciadas y separadas, divorciados vueltos a casar, como los llama San Juan Pablo II en su encíclica sobre los divorciados vueltos a casar, ministerio para personas con problemas matrimoniales y familiares, familias con problemas de violencia, de adicciones, con riesgos de separación, de violencia intrafamiliar, personas de luto, etc. Proporcione oportunidades de formación para familias que les brinden asistencia para cumplir con su misión de ser la iglesia doméstica a través de programas y recursos que promuevan la oración en familia, la catequesis en el hogar, la participación en la vida sacramental de la iglesia, así como el conocimiento y el testimonio de la fe y la moral católicas. Proporcione medios regulares y eficaces para crear un sentido de pertenencia y una atmósfera de hospitalidad dentro de la parroquia. Por ejemplo, saludar y dar la bienvenida a los visitantes, a los nuevos feligreses antes de la misa, saludo del presbítero o los presbíteros a la congregación después de la misa, programa estructurado para dar la bienvenida a los nuevos feligreses, visitas a los hogares frecuentes, reuniones de bienvenida después de la misa, eventos sociales, parroquiales, personal de rectoría de tiempo completo y de tiempo parcial que sea cálido y acogedor, etc. Proporcione servicios regulares y eficaces de comunicación con los fieles, tales como un boletín dominical, tales como en las redes sociales, como se hace ya en muchas parroquias, paquetes de información sobre la parroquia, boletines parroquiales y sitio web de la parroquia o la agrupación de parroquias, los decanatos, etc. También trabaje en forma activa para la convalidación de los matrimonios y establezca contacto y sensibilidad, contactos con las parejas que cohabitan para brindarles asistencia respecto de su situación y su fe. Para todas las parejas que viven en unión libre, para invitarlos, animarlos, promover su matrimonio, su decisión al matrimonio del matrimonio eclesiástico. Proporcione en forma individual, si es factible o por agrupaciones, cuando sea necesario, un ministerio regular y eficaz para las personas con discapacidades y que también las incluya en funciones de servicio en la medida de sus capacidades. Proporcione un ministerio eficaz y permanente para las personas de luto a través de un programa estructurado o una atención más informal, incluida una reunión con la familia para planificar la liturgia del funeral y del sepulcro, del entierro. Proporcione un ministerio regular y eficaz para las personas ancianitas y las personas enfermas o recluidos en su hogar, así como un esfuerzo especial para acoger a todas las personas que son excluidas y a las personas que buscan vivir dentro de la iglesia, pero que pueden sentirse excluidas. Ejemplo, los migrantes, personas divorciadas, personas que tienen VIH, SIDA, personas con alguna enfermedad crónico-degenerativa que les impide participar en las celebraciones litúrgicas y en la vida parroquial, indígenas, personas autóctonas, personas de escasos recursos que son excluidas a causa de ello. Proporcione, si es posible, también proporcione fervorosas oportunidades espirituales y litúrgicas, así como sociales y culturales para las diversas agrupaciones étnicas que integran la parroquia, especialmente para aquellos que han llegado recientemente a este país, al estado o al municipio, a la ciudad. Proporcione, si es posible, alguna forma de cuidado de niños, así como una liturgia de la palabra para niños,
durante al menos algunas de las misas dominicales y tal vez también en otras oportunidades importantes. Es misa con niños, no misa para niños, a tenor del misal romano. Para cada una de las áreas listadas, se recomienda que cada parroquia o agrupaciones de parroquias, en forma directa o a través de las oficinas diocesanas, ofrezca instrucción a su personal para que brinde asistencia en la implementación de cada área específica. Oficinas diocesanas que pueden brindar asistencia, servicio social católico, oficinas para la vida familiar, oficinas de respeto por la vida, oficina de la Cancillería, Tribunal Metropolitano o Diocesano, oficina de atención pastoral para migrantes y refugiados, oficina para todas las personas que son autóctonas, que no hablan el idioma o que escasamente lo hablan, oficina para personas de raza negra, etc. Vamos al tercer punto. Una parroquia que sea testigo de la fe y la proclame. Y hablamos de la evangelización. Alimentarnos de la palabra para ser servidores de la palabra. En el compromiso de la evangelización es indudablemente una prioridad para la Iglesia al comienzo, en este tiempo del tercer milenio, en este tiempo de sinodalidad, en este tiempo también de esperanza. Ha pasado ya incluso en los países de antigua evangelización la situación de una sociedad cristiana, la cual, aun con las múltiples debilidades humanas, se basaba explícitamente en los valores evangélicos. Hoy se ha de afrontar con valentía una situación que cada vez es más variada y comprometida en el contexto de la globalización y de la nueva y cambiante situación de pueblos y culturas que la caracteriza. He repetido muchas veces en estos años la llamada, he repetido en algunos videos que tengo en este canal, al escuchar al Papa, al escuchar al magisterio de la Iglesia, la tradición de la Iglesia y particularmente a la Sagrada Escritura, el llamado a la nueva evangelización que nos hacía San Juan Pablo II, la nueva evangelización, nueva en sus métodos, en sus expresiones y en su ardor. Y por eso reitero ahora, sobre todo para indicar que hace falta reavivar en nosotros el impulso de los orígenes, dejándonos impregnar por el ardor de la predicación apostólica después de Pentecostés. Aquí en este canal tengo los discursos querigmáticos dirigidos por Pedro y Pablo con motivo de la muerte y resurrección del Señor, con motivo del evento pascual. Hemos de revivir en nosotros el sentimiento apremiante de Pedro, de Pablo. Esta pasión suscitará en la Iglesia una nueva acción misionera que no podrá ser delegada a unos pocos especialistas. No, es un llamado para todos los bautizados. Vayan y anuncien el Evangelio. Ay de mí si no anuncio el Evangelio, dirá Pablo. Y son palabras que el Papa San Pablo VI retoma en Evangelii Nuntiandi. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Esta pasión suscitará en la Iglesia esta nueva acción misionera que no podrá ser delegada, sino que acabará por implicar la responsabilidad de todos los miembros del pueblo de Dios. Quien ha encontrado verdaderamente a Cristo no puede tenerlo solo para sí, debe anunciarlo. Es necesario un nuevo impulso apostólico que se ha vivido como compromiso cotidiano de las comunidades y de los grupos cristianos. Sin embargo, esto debe hacerse respetando debidamente el camino siempre distinto de cada persona y atendiendo a las diversas culturas en las que ha de llegar el mensaje cristiano, de tal manera que no se nieguen los valores peculiares de cada pueblo, sino que sean purificados y llevados a su plenitud. Quiero hacer un recuerdo especial de la prelatura del Nayar, una comunidad que está integrada por 4 etnias fundamentales: coras, mexicaneros, huicholes, tepehuanes y también mestizos. Y también quiero hacer memoria de la querida diócesis de Nuevo Laredo y de la diócesis de Piedras Negras y finalmente de la diócesis de Saltillo, diócesis que están luchando por llevar el Evangelio con toda fidelidad al mensaje que Dios nos ha dejado en los 4 evangelios, pero también en los hechos de los apóstoles. Por ello, la propuesta de Cristo se ha de hacer a todos con confianza,
Se ha de dirigir a los adultos, a las familias, a los jóvenes, a los niños, sin esconder nunca las exigencias más radicales del mensaje evangélico, atendiendo a las exigencias de cada uno por lo que se refiere a la sensibilidad y al lenguaje. Las parroquias existen para realizar y realzar la relación individual de cada persona y la relación colectiva de la comunidad con Dios en Jesucristo. La parroquia se esfuerza de diferentes maneras para ofrecer a todos sus miembros oportunidades de crecer en la vida cristiana. Este crecimiento espiritual, personal y comunitario es un signo de la vitalidad espiritual de la parroquia. Las expectativas básicas incluyen lo siguiente: las parroquias tienen programas de evangelización activos para compartir la fe y la misión católica. Las personas participan activamente en los ministerios para compartir la fe, tales como la participación en el rito de iniciación cristiana de adultos, y se ponen a su disposición los recursos, que de hecho se deben poner a disposición los recursos apropiados para respaldar estos esfuerzos en los planes diocesanos. Además, la parroquia como unidad eclesial reunida en torno a la Eucaristía debe ser y proclamarse el lugar del auténtico testimonio ecuménico y educar a sus miembros en el espíritu ecuménico. Y esto tenemos que considerar para ello el directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el ecumenismo del Consejo Pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos, en el número 67. De conformidad con estas expectativas básicas, se espera que cada parroquia proporcione y dé a conocer en forma directa o en conjunto con otras oportunidades de retiros y en la fe y formación en la fe para todas las personas, edades y grupos constitutivos, así como proporcione días de oración, ejercicios espirituales regulares para el personal de la parroquia y para todos los feligreses, especialmente durante los tiempos de Adviento y Cuaresma. Proporcione en la medida de lo posible y según sea necesario programas eficaces para la renovación espiritual parroquial. Proporcione y dé a conocer oportunidades para una diversidad de experiencias de oración, tales como oportunidades de oración carismática y otras oportunidades para compartir la fe, tales como la liturgia de las horas, etc. Proporcione oportunidades a aquellos que no son parte de la comunidad católica para que aprendan acerca de la fe católica y participen en el rito de la iniciación cristiana de adultos. Proporcione en la medida de lo posible oportunidades para el discernimiento vocacional, así como enfoques regulares y estructurados de oración para la vocación, incluidos el sacerdocio, el diaconado, la vida consagrada, la vida matrimonial y la vida en soltería. Proporcione actividades de comunicación para adultos jóvenes en todas las áreas relacionadas con la fe. Proporcione actividades de comunicación para personas que se han separado de la iglesia a través de diversos programas ofrecidos por intermedio de la diócesis. Proporcione oportunidades de educación, formación para los laicos, respondiendo al carácter primario y distintivo de su vocación, que es su secularidad. Este carácter secular se expresa en la llamada de la Iglesia a los laicos para incorporar el Evangelio en las estructuras de la sociedad, la vida familiar, la vida política, el lugar de trabajo, la ciencia y las artes, los medios de comunicación masiva, etc., la tecnología que está en boga, la inteligencia artificial, etc., incluso la educación hipermoderna que privilegia el individualismo. ¿Qué hacemos contra estas líneas educativas? ¿Cómo las cristianizamos? A través de la participación en la vida sacramental de la Iglesia, la oración personal, la formación intelectual y moral dentro de las enseñanzas de la Iglesia y su testimonio de vida, los laicos consagran el mundo a Dios. Asegure que se brinden oportunidades a los fieles para desarrollar un espíritu misionero y respaldar los esfuerzos misioneros, por ejemplo, las misiones de Semana Santa o Adviento. También la pastoral rural, no hay que dejarla de lado. Designe una persona de contacto con la parroquia para la evangelización. Proporcione un programa pastoral que incluya a algunas personas a cargo de la promoción y planificación de la actividad ecuménica, que trabaje en cercana armonía con el presbítero de la parroquia. Y esto es muy importante.
Para cada una de las áreas listadas se recomienda que cada parroquia o agrupación de parroquias, decanatos, en forma directa o a través de las oficinas diocesanas, brinde formación a su personal para ofrecer asistencia en la implementación de cada área específica. Oficinas diocesanas que pueden brindar asistencia: oficina para la formación de los laicos, oficina para la renovación y la evangelización, oficina de vocaciones para el sacerdocio diocesano, oficina para el vicariato de la vida religiosa, oficina para asuntos ecuménicos e interreligiosos, oficina para la vida familiar, oficina de respeto por la vida, oficina de pastoral educativa. Y esto es fundamental para promover la vida de la parroquia. Podríamos añadir que es importante la comunión entre el párroco, sus vicarios, sus diáconos, la vida consagrada y sus laicos. Vamos al punto D, o cuarto punto, y con este terminamos esta segunda parte. Dejaremos el punto E, F y G, que es el punto 5, 6 y 7 para la última parte. Tendremos una tercera parte. Bueno, punto D. Una parroquia educativa y formativa. Estamos en la enseñanza. La proclamación de la palabra de Dios es fundamental para la misión de la iglesia. Todas las personas necesitan que se les presente la buena nueva de Jesucristo de manera eficaz y persuasiva, de tal manera o de tal forma que puedan crecer en el don de la fe. Además, la clara enseñanza de la Iglesia Católica basada sobre la palabra de Dios se debe presentar de diversas maneras dentro de la comunidad. Y hablamos de la comunidad parroquial concretamente. La nueva evangelización en la que todo el continente está comprometido indica que la fe no puede darse por supuesta, sino que debe ser presentada explícitamente en toda su amplitud. Esto es importante. La fe no puede darse por supuesta, sino que, reitero, sino que debe ser presentada explícitamente en toda su amplitud y riqueza. Este es el objetivo principal de la catequesis, la cual por su misma naturaleza es una dimensión esencial de la nueva evangelización. La catequesis es un proceso de formación en la fe, la esperanza y la caridad que informa la mente y toca el corazón, llevando a la persona a abrazar a Cristo de modo pleno y completo. Introduce más plenamente al creyente en la experiencia de la vida cristiana, que incluye la celebración litúrgica del misterio de la redención y el servicio cristiano a los otros. Nos dice Ecclesia in America en el número 69. Algo semejante se ha de decir también a propósito de las escuelas católicas, en particular de la enseñanza secundaria. Debe hacerse un esfuerzo especial para fortificar la identidad católica de las escuelas, las cuales fundan su naturaleza específica en un proyecto educativo que tiene su origen en la persona de Cristo y su raíz en la doctrina del Evangelio. Las escuelas católicas deben buscar no solo impartir una educación que sea competente desde el punto de vista técnico y profesional, sino especialmente proveer una formación integral de la persona humana. Dada la importancia de la tarea que los educadores católicos desarrollan, me uno a los padres sinodales, me uno al magisterio de la Iglesia en su deseo de alentar con ánimo agradecido a todos los que se dedican a la enseñanza en las escuelas católicas, universidades católicas, sacerdotes, hombres y mujeres consagradas y laicos comprometidos, para que perseveren en su misión de tanta importancia. Ha de procurarse que el influjo de estos centros de enseñanza llegue a todos los sectores de la sociedad sin distinciones ni exclusivismos. Es indispensable que se realicen todos los esfuerzos posibles para que las escuelas católicas, a pesar de las dificultades económicas, continúen impartiendo la educación católica a los pobres y a los marginados en la sociedad. Nunca será posible liberar a los indigentes de su pobreza si antes no se libera de la miseria debida a la carencia de una educación digna. Ecclesia in America, número 71. Es importante también entender lo que nos dice Gravissimum Educationis, este documento más bien conciliar del Concilio Vaticano II sobre la educación, la gravedad de la educación, el papel importante que tienen las instituciones
católicas como los nuevos aerópagos, como las parroquias donde se forman los jóvenes, ya que los jóvenes muchos no vienen a las parroquias. Allí en las escuelas y universidades católicas se deberá dar una formación integral, porque las escuelas católicas no solamente son centros de cultura, de arte, de ciencia, de idiomas, de humanismo, de literatura, sino también y sobre todo son centros de evangelización. Nos dice Gravissimum Educationis de Concilio Vaticano II. Una expectativa básica entonces es esta, que los fieles se comprometan con la educación religiosa y la formación espiritual de los alumnos y los niños, a fin de fomentar en ellos la comprensión más profunda de la doctrina de la Iglesia, una profundización de su conversión a Cristo y a expresiones del testimonio personal de la fe. La parroquia debe poner a su disposición los recursos necesarios para respaldar sus esfuerzos. La parroquia debe proporcionar una formación continua en la fe para todos los miembros de la parroquia. Es importante, por eso el párroco es maestro en la fe. Es maestro en la fe no solamente en la homilía, sino en las catequesis que da en los grupos. Es importante esto. En respaldo de los padres que tienen la responsabilidad dada por Dios como primeros maestros en la fe, la parroquia debe proporcionar siempre que sea posible una escuela primaria parroquial y un programa educativo religioso parroquial. Y ojalá que esto no represente un gasto para los papás, porque a veces hemos escuchado a padres de familia que dicen que es muy costoso la cuota de cooperación que se solicita y no estamos en posición económica dada la crisis actual económica que impera en el mundo, en América Latina, en México, etc. Una inquietud vital es la insistencia del Vaticano en la dimensión ecuménica en la formación de quienes trabajan en el ministerio pastoral del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, en su párrafo 1, que la dimensión ecuménica que debe estar plenamente presente en todos los ambientes propicios a la formación y en todos los medios de formación. En el área de educación y formación se debe considerar lo siguiente: si una parroquia tiene una escuela primaria parroquial, se espera que la parroquia asegure que la escuela parroquial tenga una fuerte identidad católica. Esto se demuestra por medio de un cuerpo de profesores católicos comprometidos con la vida y la educación católica. Evidentemente que también los directores, que los coordinadores académicos sean católicos. Por eso es importante que los encargados de recursos humanos sean católicos para que elijan a católicos, personas católicas conocedoras de los valores del Evangelio, la verdad, el amor, la justicia, la paz. De lo contrario, tendremos personal que recluta a maestros, a docentes que no tienen nada que ver con la fe católica, incluso a personas de otros credos religiosos que no respetan la fe católica, incluso la intromisión de masones, de ateos que dañan y que quieren destruir desde el interior a los colegios católicos y la fe católica de los niños, adolescentes y jóvenes y de otros compañeros maestros, confundiéndolos. Esto, por lo tanto, se demuestra con este cuerpo de maestros católicos comprometidos con la vida y la educación católica, la celebración de los sacramentos y las devociones, la misa diariamente, o la misa cada semana con cada grupo, la confesión mensualmente, la confesión, el bautismo si hay niños pequeños, etcétera. Si hay niños que no han sido bautizados, hay niños de primarias, en ocasiones de secundaria y de prepa, que están sin bautismo, incluso universitarios. Hay desde niños hasta jóvenes que no han recibido los sacramentos de iniciación cristiana, ni bautismo, ni primera comunión, ni confirmación. E incluso hay maestros que no están casados por la iglesia. Y entonces esto es importante para el testimonio, es fundamental. La celebración de los sacramentos y devociones, una atmósfera católica en la escuela, servicio para los necesitados, un programa sobre religión, o también un programa sobre educación en la fe, completamente estructurado, y un programa de evangelización organizado cuando se brinden servicios a una comunidad con un alto componente no católico. Es decir, cuando vamos a comunidades no católicas, entonces un curso bíblico
para precisamente con la Biblia poder responder a toda la mala formación que les dieron sus pastores, que realmente no es formación sino es ataque, porque introducen en ellos una especie de odio contra la Iglesia Católica, para poder resolver todas sus dudas y para poder aclarar toda la mala formación que les dieron contra la Iglesia Católica. También es importante que incorpore plenamente a la escuela parroquial en la vida de la parroquia. El subsidio parroquial a la escuela no debe ser un porcentaje excesivo del presupuesto total de la escuela, y el ingreso de la parroquia no debería tener un porcentaje excesivo de su presupuesto total dedicado a la escuela que utiliza el presupuesto. Y por ello es importante estudiar y analizar esta dimensión de la contabilidad con personas que le puedan asesorar, que le ayuden a administrar la dimensión económica, más bien que le asesoren para que él como párroco administre esta parte. Aunque muchas parroquias tienen ya un contador o tienen el contador de la diócesis. Cuente con maestros con títulos, calificaciones y competencias adecuadas, remunerados cuando sea factible, de manera conforme a las pautas recomendadas por, vamos a decir, el comité de párrocos, o por el decano, o por el decanato, el consejo presbiteral incluso. Proporciona un programa eficaz de educación y formación religiosa para todos los niños y jóvenes, incluidos los migrantes, cuyo idioma primario no sea, por ejemplo, si no hablan el español porque no son de aquí, son, vamos a decir, autóctonos y hablan su propio dialecto o idioma, sería importante brindarles esta asesoría, pero si son bilingües, bueno, se podría hacer en español. Así como para miembros de comunidades, me refiero étnicas, desde el jardín de infantes hasta la primaria, la secundaria. Si esto es importante, conscientes de que la catequesis debe tener esta misma dimensión ecuménica si se dedica a preparar a los niños y a los jóvenes, así como a los adultos, para vivir en contacto con otros cristianos, formándose como católicos y al mismo tiempo respetando la fe de los otros. Es decir, respeto por la libertad religiosa de aquellos que no comparten nuestra fe. Y esto a tenor de lo que dice el Directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el ecumenismo en el número 61D. Es importante que proporcione programas de preparación sacramental para los candidatos, patrocinadores de los candidatos y para los pares de los candidatos, incluidos aquellos cuyo idioma primario no es el español, según las pautas de la diócesis. Cuente con un director coordinador con un título profesional para el programa de educación religiosa o de educación en la fe. Esto es importante. Proporcione en forma directa, si es factible, o en cooperación con la agrupación de parroquias, cuando sea necesario, y a través de los programas de la diócesis, la educación apropiada para todos los maestros y catequistas de la escuela parroquial y de la escuela diocesana, incluso según las pautas de la diócesis. Proporcione una cantidad adecuada de catequistas y personal de respaldo con la instrucción correcta para el programa de educación en la fe, de educación religiosa. Proporcione en forma directa, si es factible, o en cooperación con la agrupación de parroquias cuando sea necesario, y a través de oficinas diocesanas, un ministerio regular y eficaz para jóvenes y adultos, jóvenes que fomente su plena participación dentro de la comunidad parroquial más amplia, la designación de un coordinador del ministerio para jóvenes y adultos jóvenes, un ministerio regular y eficaz para las personas solteras, formación en la fe para los adultos, así como instrucción catequética y formación en la fe continua para todos los miembros de la parroquia, sensible a las necesidades culturales y lingüísticas de los feligreses, ejemplo, estudios bíblicos, fe compartida, formación moral y doctrinal, enseñanza sobre justicia social, programas según los tiempos litúrgicos, la pastoral social, la pastoral de los enfermos, la designación de un coordinador parroquial para la formación en la fe de los adultos, la formación inicial y continua de catequistas para adultos, un proceso parroquial eficaz para la implementación del rito de la iniciación cristiana de los adultos por medio de la creación de un equipo parroquial de iniciación cristiana de adultos. Si una parroquia junto con
una o más parroquias patrocina una escuela parroquial regional, la parroquia o parroquias deben asegurarse de que la escuela parroquial regional cuente con una fuerte identidad católica, tal como lo hemos mencionado en el párrafo 1, e incorpore de forma tan acabada como sea posible a la escuela parroquial regional en la vida de la parroquia o las parroquias, tal como se describió como he mencionado en el párrafo anterior. La parroquia, junto con las restantes parroquias patrocinantes, deben cumplir con las restantes disposiciones antes listadas conforme se apliquen a la escuela parroquial regional. Para ello se pueden incorporar oficinas diocesanas que puedan brindar asistencia, oficinas para la educación católica, pastoral educativa, pastoral de formación catequética, la pastoral de formación de los laicos, la oficina para atención de pastoral de migrantes y refugiados, así como para las personas que vienen de grupos étnicos y que no hablan el español. Bueno, hasta aquí vamos a dejar en esta segunda parte. La siguiente y última parte, la tercera, iniciaremos con una parroquia con capacidad de respuesta ante los demás, es decir, servicio cristiano. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.